Muy buenos días, vamos a comenzar hoy con un tema interesante en nuestras vidas y para reflexionar. Y hoy quiero hablar de un tema que nos va a llevar a poner orden, como todo en la palabra de Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y antes quiero contarte la historia de un hombre que durante muchos años tuvo una meta clara y esa fue comprarse la casa de sus sueños. Se esforzó para lograrlo, sacrificó tiempo, descubrió o descuidó relaciones, incluso también puso en jaque su vida espiritual, pero finalmente lo logró. Tenía la casa que siempre había anhelado. El día que le entregaron las llaves, entró a la casa, caminó por las habitaciones y por un momento sintió algo que había esperado por muchos años: satisfacción. Se sintió pleno, se sintió satisfecho, pero esa sensación le duró muy poco porque a unas pocas semanas la casa ya no era suficiente, porque estaba viendo que necesitaba algún tipo de remodelaciones, de ampliación, quería una casa más grande y luego se puso otra meta en cuanto a una casa. Y ¿sabes una cosa? Un día, meditando en el silencio allí en la misma casa que tanto deseó, dijo algo importante: pensé que esto me iba a llenar, pero sigo igual. La pregunta en esta historia es: ¿el problema era la casa de este hombre? No. ¿Era el problema real? ¿Cuál era el problema? Él tenía un problema en su corazón. ¿Sabes cómo llama la Biblia esto? Idolatría. Si yo tomo esta historia y la cambio quizás, o cambio la casa por dinero, o cambio la casa por relaciones, o cambio la casa por éxito, por ministerio, por estabilidad, por reconocimiento, quizás a más de uno la historia le suene familiar. Uno de los salmos que estuvimos viendo en el retiro de varones fue el Salmo 2. Si tienen ahí sus Biblias pueden abrir Salmos capítulo 2. Un salmo interesante. Es un salmo que, si lo ponemos en contexto, habla acerca de la coronación de un rey, una tradición judía, como hacían los israelitas cuando celebraban la coronación de un rey, pero también muestra la intención y el corazón del hombre. Comienza el Salmo 2 diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y el Salmo 2 nos va a relatar el corazón del hombre que busca satisfacción, pero en el lugar incorrecto, lejos de Dios. Y termina el Salmo 2 diciendo, versículo 12, honra al Hijo. Allí la palabra Hijo está con mayúscula, por lo tanto está refiriéndose este salmo mesiánico a la persona de Jesucristo. Y dice: honra al Hijo para que no se enoje, que perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Lo leí bien? Ok. O sea, que el Hijo se puede, ¿qué? Enojar. No, dice enojar. Y dice que no se inflame, ¿qué cosa? Su ira. Órale. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y hoy vamos a hablar acerca de nuestro corazón y los ídolos que habitan en nuestros corazones. Ídolos que ocupan un lugar importante, el lugar que Dios tiene que ocupar a través de la persona de Jesucristo. Por eso hoy vamos a ver 4 acciones de cómo quitar o qué debemos hacer para quitar los ídolos del corazón. En primer lugar, el primer paso que nosotros como hombres debemos dar es examinar. Examina tu corazón constantemente. Examina tu corazón constantemente. Hay una realidad. El profeta Jeremías dice que el hombre o el corazón del hombre es engañoso por naturaleza. ¿Sí? Esa es la realidad del corazón del hombre. Por lo tanto, eso significa que no solo pecamos, sino que también nos autojustificamos, ¿sí? Normalizando muchas veces el pecado en nuestras vidas. Por eso, muchas veces como hombres, pensando que hacemos las cosas como creemos que se deben hacer, pensamos que estamos bien delante de Dios. Pero en realidad, nuestro corazón está gobernado por otras cosas. Mira, no basta con sentir
que estás bien espiritualmente. No, porque eso se llama, lo que hoy está muy de moda, una espiritualidad holística. Es decir, llegas a un punto donde buscas el equilibrio, donde no quieres tener problemas con nadie, buscas una retrospección, una paz interior basada en aquellas cosas que tú puedes controlar. Y es muy normal que hoy por todos lados aparezcan coaching espirituales y que tú tengas que encontrar el equilibrio en todos lados. Pero no, la palabra de Dios dice que no basta con sentir que estás bien, sino que tienes que ser sincero contigo mismo y pasar una autoevaluación. Es decir, evaluarte a la luz de la palabra de Dios y no de tus emociones. Y no de tus emociones. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, versículos 32, 23 y 24, dice: examina, oh Dios, examíname, Dios, ¿y qué dice? Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Te pregunto, ¿quiénes de los que estamos presentes aquí en esta mañana sería capaz de decirle a Dios esto? Examíname, Dios, conoce mis íntimos pensamientos. Bueno, aunque no lo digamos, Dios nos conoce. Y Dios conoce nuestros íntimos pensamientos. La realidad es que nosotros pensamos que guardando las cosas muy en nuestro interior, bajo 7 candados, vamos a engañar a Dios. Pero no. Y termina diciendo la palabra de Dios: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es tiempo de hacer un diagnóstico profundo en nuestras vidas, hombres, examinar nuestros corazones. ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy te están quitando la paz si la pierdes? Quizás si estás bien porque tienes trabajo, quizás estás bien porque estás con tu familia, quizás estás bien porque estás con tu esposa, con tus hijos, pero si el día de mañana lo perdieras, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Tu paz depende de lo que tú puedes conseguir? ¿O realmente estás anclado en la persona de Jesucristo de tal forma que pueden venir todo lo que venga y la paz va a seguir ahí? Cuando te enojas o cuando te frustras, ¿eso te enoja? ¿Qué es lo que te enoja desproporcionadamente tu vida? ¿La pérdida de control? ¿El que las cosas no salgan como tú quieras? ¿Qué ocupa tu mente cuando estás solo? Cuando te haces esos huecos, esas oportunidades para estar solo. ¿A dónde acudes? ¿Dónde corres? ¿Dónde te resguardas? ¿Qué es lo que necesitas para sentirte que vales algo? ¿Qué es lo que te hace sentir un hombre de Dios? Y cuando examinamos esto, no solamente encontramos que en nuestra vida hay debilidad, sino que claramente esa debilidad en nuestras vidas está provocada por un ídolo. Ahí hay un ídolo. Por eso el mayor peligro del hombre no es el pecado visible, sino un corazón no examinado. El hecho de engañarnos a nosotros mismos. Cuando no nos examinamos, nos engañamos a nosotros mismos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos y busquemos. ¿Y qué dice al final? Y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Por eso, hombres, estamos ante la necesidad en nuestras vidas de sincerarnos con nosotros mismos, de establecer en nuestro caminar momentos reales de evaluación delante de Dios para saber dónde estamos parados. Es tiempo de orar pidiendo para que Dios saque lo que está oculto en nuestros corazones y nos confronte de tal manera que podamos hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre que no examina su corazón termina obedeciendo a un Dios falso sin darse cuenta. Un Dios falso es aquel que ocupa el lugar de Dios, es el ídolo que tú debes encontrar cuando examinas tu corazón. Y una vez que examinas tu corazón y encuentras ese ídolo en tu vida, lo segundo que tenemos que hacer es
rechazarlo y no negociar con él. Cuando la palabra de Dios nos habla de pecado, en ningún momento nos dice que nosotros somos capaces por nosotros mismos de derrotar o de negociar con el pecado. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios al principio, allí cuando empieza el versículo 5, haced, ¿qué cosa? Morir. Haced morir en vosotros lo terrenal, es decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Es decir, un ídolo no necesariamente es una imagen hecha de algún material, sino que acá tenemos una lista de cosas que pueden ser ídolos en nuestro corazón: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y sí, la palabra de Dios dice que tenemos que tomar decisiones radicales. Cero tolerancia con el pecado, dice, hacer morir. No es una opción, no dice, a ver, dale tantito lugar al pecado, no te preocupes, tú tienes el control. Porque es común que nosotros pensemos así como hombres. A ver, no estás del todo mal. Tengo todavía el control de la situación, tengo este pecado bajo control. Es una etapa, ya se va a pasar. No nos dejemos engañar. Tantito que el pecado entra en nuestra vida, ya está dominando. Porque el pecado cuando entra en nuestra vida, ¿sí?, no se queda como suplicante, entra como dominante. Quiere ocupar el trono de nuestros corazones. Por eso Juan escribe en 1 Juan capítulo 5, versículo 21 al final, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y es el último versículo de la primera carta, porque dice, amén. Así sea. Guardaos de los ídolos. A ver, si hacemos una evaluación rápida de nuestros corazones y queremos saber si el ídolo de nuestras vidas es el dinero, nos vamos a dar cuenta que por más que tengamos dinero, nunca es suficiente. Vamos a querer más. Y eso es un ídolo. Si tu ídolo es el placer, te vas a dar cuenta que nunca es suficiente. Siempre vas a querer más. Siempre vas a querer experimentar mayor placer. Si tu ídolo es el reconocimiento, lo que va a pasar es que siempre vas a vivir buscando la aprobación y agradar a los demás. Y no vas a encontrar satisfacción en eso. Solamente entiende una cosa. Un ídolo no se calma. Un ídolo crece. Un ídolo crece. Y tenemos que ser intencionales con matar a un ídolo. Yo sé que suena como muy extremo, pero es la realidad. ¿Cómo exterminamos? ¿Cómo matamos el ídolo en nuestras vidas? En primer lugar, cortando la fuente que lo alimenta. Cortando la fuente que lo alimenta. En segundo lugar, quita el lugar de prioridad. No es prioridad en tu vida. O aprende a que eso no se convierta en una prioridad en tu vida. Y también debemos poner orden en nuestras prioridades. Esa es la realidad en nuestros corazones. El ídolo entra porque nosotros somos desordenados. Porque no tenemos claras cuáles son nuestras prioridades. Y le damos lugar a eso, le damos lugar a la lujuria, le damos lugar al reconocimiento, le damos lugar al dinero, le damos lugar al aparentar. Porque no tenemos claras nuestras prioridades. Y en tercer lugar, reemplázalo por la obediencia a Dios. Deja de escuchar a esos ídolos. Y afina tu oído a lo que Dios quiere. Fíjate en Mateo capítulo 5, versículo 29. La palabra de Dios nos dice, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Ojo, no quiero que la semana que viene vengan todos tuertos, ¿sí? No es esa la idea. No es esa la idea. No, la idea es reconocer lo que te hace mal, reconocer lo que está haciendo un ídolo en tu vida y definitivamente quitarlo de tu vida. Porque dice, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al infierno. Hombres, necesitamos identificar y actuar en forma concreta para cortar con el ídolo en nuestras vidas. Por eso el consejo es, no los pospongas, ni tampoco lo normalices en tu vida.
Ni siquiera lo pienses. Actúa. Actúa. Porque ¿sabes qué? Lo que no matas hoy, mañana te gobernará. Lo que no matas hoy, te gobernará mañana. Te gobernará mañana. 3. Examino mi corazón. Reconozco el ídolo para quitarlo de mi vida. Y la acción 3 es me someto al rey en decisiones concretas. Me someto al rey en decisiones concretas. Mira, no hay, o a ver, corríjanme, pero creo que no hay un cargo hoy dentro de la humanidad en cuanto a autoridad más alta que un rey. ¿Hay algún otro? Dentro de las pocas monarquías que quedan en el mundo, sí, yo creo que la autoridad máxima de la que puede aspirar es un rey, ¿no? Un rey, porque está a disposición todo el reino. Todas las personas del reino obedecen, se cuadran y si no, se impone sin ningún tipo de problema. Y creo que como hombres, cuando escuchamos la palabra rey, sabemos de qué se trata, ¿no? Sabemos que se trata claramente de imposición, o mejor dicho, de autoridad. Y cuando hablamos de Cristo, y creo que vamos a coincidir en esto, se nos hace muy fácil como cristianos de boca hacia afuera decir que Jesús es nuestro rey, ¿no? De decir que Jesús es nuestro rey. El problema está en cuando nosotros demostramos en nuestra manera de vivir el reinado de Cristo en nuestras vidas. Ahí radica el verdadero problema. No es la falta de conocimiento, de reconocer a Cristo, sino realmente el problema es la falta de sumisión que nosotros presentamos delante de Cristo. Y sobre todo el peso específico que tenemos que dar a ese concepto de rey, a Jesucristo. Exactamente. Pero eso no es solamente un problema de nuestro tiempo. El mismo Señor Jesucristo lo dejó claro desde su tiempo. Porque cuando Él enfrentaba a las personas, y Él sabía que las personas las reconocían por lo que Él podía hacer, les dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Y creo que esto es un versículo muy particular y muy aplicable en nuestras vidas. Porque ante un rey y ante una autoridad de tal tamaño, lo que nosotros debemos hacer es someternos. Y ahí viene una definición en sus hojas prácticas acerca del sometimiento. Y el sometimiento tiene todo que ver con obedecer. Y cuando hablamos de someternos, hablamos de obedecer aunque no entendamos. Cuando hablamos de someternos es obedecer aunque no querramos. Y cuando hablamos de someternos es obedecer aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Por eso el Salmo 2, versículo 12 decíamos, honra al Hijo. La palabra honra allí tiene que ver con humillarse. Tiene que ver con hacer aquellas cosas que no te animas o que no quieres hacer. Darle honra al Hijo. Al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y aquí podríamos decir, sobre aviso no hay engaño. La Biblia lo dijo, ahora tú eres responsable. Porque un hombre no revela quién es en lo que dice, sino en lo que hace cuando ¿qué? Cuando obedecer duele. Cuando obedecer duele. Y si duele hay que dar más. Por eso yo creo que hay varias áreas en nuestras vidas que como varones podemos analizar si estamos obedeciendo y sometiéndonos al Rey. Y hablamos al principio de una autoevaluación en nuestras vidas y llevar nuestro desempeño delante de Dios a evaluarlo. Para así obtener aquellas cosas que para nosotros son satisfactorias. Porque sabemos que si las hacemos bien y nos sometemos, van a honrar a Dios. Pensemos aquellos que somos maridos y padres, nuestros matrimonios. Queremos liderar y queremos que nuestro liderazgo sea respetado, ¿no? Pero para eso sabemos que necesitamos aprender a amar. Y que en el camino también tenemos que aprender a perdonar. Y la palabra de Dios dice, sométanse los unos a los otros. Y muchas veces callar, soportar. Cualidades de un líder. Dios nos llamó a ser cabeza en nuestros hogares. En nuestra propia vida. El área de la pureza. La palabra de Dios es bien clara. Debemos huir
huir de aquellos pecados que no nos hacen bien. Es decir, ningún pecado nos hace bien. Decíamos recién, no negociar con el pecado. La palabra de Dios es concreta y es clara. O sea, no hay forma. Es más, la palabra de Dios lo lleva a un nivel más allá. Y dice que si tú eres amigo del mundo, del pecado, te conviertes automáticamente en enemigo de Dios. De un Dios santo, santo, santo. En el cual no hay oportunidad de que el pecado habite en su presencia. Ni siquiera uno, ni siquiera el más pequeñito. Y a veces nosotros nos damos permitidos. En el área de trabajo, ¿estamos siendo íntegros? ¿Le damos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿O estamos viendo por nuestra conveniencia? Porque eso también habla de someterme a Dios en nuestro propio carácter. Ok, el carácter no se cambia, pero el carácter se transforma. Y todo empieza cuando aprendemos a someter nuestro carácter a Dios. Tanto así que Dios nos da a través de su Espíritu Santo dominio propio para poder controlar nuestros impulsos. Para que no digamos todo lo que pensamos. Para que muchas cosas queden ahí. Los malos pensamientos, las groserías, los 5 minutos de ira, de enojo que pueden romper todo. Que nosotros podamos tenerlo bajo dominio propio. Porque hay un peligro espiritual en todo esto. Y es que quizás tú puedas tener el conocimiento, incluso puedas ser un líder reconocido, porque conoces la Biblia, e incluso estando así puedes enseñar la Biblia, pero no necesariamente estar sometido al rey, porque tenemos esa capacidad como hombres. Así que la pregunta para nosotros en esta hora, ¿dónde es o dónde sabes que Dios te está pidiendo cambiar, pero no lo estás haciendo? ¿Qué es aquella área de tu vida y tu corazón que Dios está pidiendo que sometas a su autoridad como rey? Porque cuando encontramos, ahí está el punto de quiebre. Ahí está el inicio de nuestro cambio, de nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Ahí está, y lo completamos en nuestras hojas, o ya lo tienen completo en sus hojas, la evidencia de que Cristo es tu rey. Y que no es lo que sientes, sino es lo que obedeces. Esa es la realidad en nuestras vidas. Y una vez que sometemos nuestras decisiones al rey, lo último que nos queda por hacer, o al menos a través de este estudio, es cultivar el deleite y no solo la disciplina. Cultivar el deleite y no solo la disciplina. Y debemos entender que a veces, cuando encontramos, y como hombres somos muy dados a encontrar zonas de confort o respuestas prácticas y fáciles, ir aquí me quedo. Y es por eso que a veces como hombres no nos cuesta tanto quizás el obedecer. Pero el tema es que nos quedamos en las formas y no vamos a lo de fondo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que debemos deleitarnos en Dios. No solamente obedecer a Dios, sino deleitarnos en Dios. Y creo que esta palabra deleite tiene mucho en el sentido de nuestra vida, de decir que nos deleitamos, cuando nosotros como varones nos deleitamos en algo, es algo que marca nuestra vida y es algo en el que queremos estar y queremos volver una y otra vez, y si no nos queremos salir de ese lugar porque nos sentimos bien. Por eso el retiro de varones queríamos que durara toda la semana porque estábamos bien, deleitándonos en la presencia de Dios. Sin mayores problemas, levantabas en la mañana y leías la palabra, el mediodía escuchabas la palabra, en la tarde escuchabas la palabra, tú decías, wow, pero llegas a la realidad de tu vida y te das cuenta de que es bien complicado, es bien difícil. Entonces pues, hago lo básico, obedezco. No, pero ahora hay que cultivar el deleite. La palabra de Dios en Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, hay un resultado pleno en que nosotros podamos deleitarnos. Y ese resultado es que cuando nos deleitamos en Jehová, cuando más le conocemos, más satisfechos vamos a estar. Pero decíamos, muchos solamente nos quedamos en lo básico, en obedecer, y no vamos más allá. Y eso muchas veces en nosotros produce una religión seca,
produce que la obediencia sea pesada, caemos en esa religiosidad, y como después nos cansamos y nos frustramos, lo que sigue muchas veces en nuestras vidas es la caída. La caída. Pero debemos entender que cuando identificamos a nuestro ídolo, lo debemos de dejar. Pero cuando dejamos ese ídolo, lo dejamos por algo que va a ser mucho mejor para nosotros. Por eso es encontrar el deleite en Jehová para llenar ese vacío que hay en nuestras vidas. En nuestras vidas. Tenemos que entender algo de Dios. Dios no solamente nos manda a obedecer, sino que te está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová. Encontrar deleite en nuestra vida diaria. Ok, la pregunta es, ¿cómo desarrollo ese deleite? ¿Cómo puedo realmente ser lleno de la presencia de Jehová? En primer lugar, medita en quién es Dios. Y para saber quién es Dios, ¿a dónde debo de ir? A la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Recuerda a Josué? ¿Recuerda a Josué cuando Dios le pasa el mando y le va a decir, ahora te toca a ti dirigir este pueblo para que entre a la tierra prometida, porque mi siervo Moisés ya hizo su labor, ya ha caducado, ahora toca a ti? La tarea era grande, enorme, era un pueblo cabeza dura. Aparte del que había salido de Egipto, ahora era todo un pueblo nuevo. Y el primer consejo es, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la realidad. Pero a veces no meditamos, no profundizamos, no nos sumergimos en quién es Dios, y por eso no podemos deleitarnos en la presencia de Dios. Otra forma es recordar el Evangelio diariamente en nuestras vidas. El mensaje de salvación en el Evangelio no es solamente para los perdidos. Para aquellos que ya hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es bueno volver a la palabra de Dios. Es bueno encontrar satisfacción en el Evangelio, saber de dónde Dios nos rescató y ahora donde Él nos puso por gracia y por misericordia. Debemos adorar a Dios. No solamente pedirle, que Dios no sea nuestro amuleto de la suerte o que sea nuestra opción dentro de otras opciones, sino que Dios sea único en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar? La oración ejemplo que Jesús les dejó no es que la tengamos que repetir, es el Padre Nuestro, ¿no? Pero el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primer petición que viene es, ¿cuál? Venga a nosotros tu reino. Siempre se trató de Él. ¿Te das cuenta? En cambio, cuando nosotros oramos es, buenos días Padre, ahí te va mi lista de necesidades. Y apúrate porque ya no tengo mucha paciencia. Ya van varios días que le estoy padeciendo. Mi voluntad no la puedo. Ándale, casi. Porque pensamos que solo a Dios se le pide. Pero el ejemplo de Jesucristo era, adoro al Padre. Le doy su lugar como rey en mi vida. Y otro consejo es, reduce lo que alimenta a tus ídolos. ¿Tienes identificado tu ídolo? Quítale aquello que lo alimenta. Quita aquello que alimenta tus deseos, tu vanagloria, tu lujuria. Quita aquellas cosas que realmente alimentan a tu corazón. Porque ¿sabes qué? Si Dios no es tu deleite, algo más se convertirá en tu deleite. Porque esa es la capacidad que tienen los ídolos del corazón. Ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser el hombre más disciplinado del mundo. Puede ser el hombre más aplicado del mundo, pero los ídolos del corazón no se vencen con disciplina. Se vencen con un amor superior, con el amor de Cristo para con nosotros. Por eso el desafío para matar a los ídolos de nuestro corazón, en primer lugar, es examinar el corazón. En segundo lugar, es matar los ídolos del corazón, someternos al Rey voluntariamente y deleitarnos en
Él. Y podemos concluir en esta hora diciendo lo siguiente: el problema no es que amas demasiado, el problema es que no has visto cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Déjame decirte, no hay ningún ídolo que ni siquiera le llegue a los talones a nuestro Dios. El problema es la perspectiva en la cual vemos a nuestros ídolos. El problema es el lugar que le damos en el corazón a nuestros ídolos. Se alimentan de nuestras inseguridades, se alimentan de nuestros temores, se alimentan de nuestra vanagloria, se alimentan de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Por eso es tiempo de limpiar el trono de nuestro corazón y darle a Jesucristo Rey el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por exponer nuestros corazones delante de ti. Y en esta hora queremos identificar en nuestras vidas ídolos. Queremos identificar aquellos que ocupan en el trono de nuestro corazón tu lugar, Señor. Y queremos quitarlos. En Cristo, en su sangre derramada en la cruz del Calvario, hay poder para transformar nuestras vidas. Y es allí donde queremos estar y humillarnos en esta hora para que tu sangre nos limpie y quite de nosotros todo ídolo. Danos, Señor, la fuerza necesaria, la voluntad necesaria y que encontremos en ti el poder necesario para limpiar nuestros corazones. Gracias por estar siempre al pendiente de nuestras vidas y por obrar en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y